En la Italia del siglo XII, en una época en la que la fe aún marcaba profundamente la vida de las personas, nació Clara de Asís, una joven de noble cuna y corazón inquieto. Imaginemos un escenario en el que el peso de las tradiciones familiares, las expectativas sociales y las certezas del mundo terrenal se ven desafiadas por una semilla de fe que comienza a germinar en su interior. Desde temprana edad, Clara se siente envuelta por el amor de Dios, aunque el entorno que la rodea parece más centrado en la riqueza y el prestigio. ¿Sería posible que, entre tantas influencias, fuera posible escuchar la voz del Espíritu Santo? La respuesta estaba a punto de surgir. Crecer en Asís significó estar rodeada de historias de santos, peregrinos y, sobre todo, del ejemplo del joven Francisco, cuya vida transformaría no solo la ciudad, sino el mundo entero. Clara, con su fe inquebrantable y su esperanza firme, sintió algo más que una vocación ordinaria. Anhelaba la verdadera salvación, no la gloria mundana superficial. ¿Cómo podría resistirse a la invitación de Jesús a dejarlo todo atrás y seguirlo? Esta inquietud interior, esta búsqueda de un significado más profundo, es la misma que muchos enfrentan hoy cuando cuestionan su propósito en la vida y la promesa de Dios. La joven Clara, a pesar de vivir en un hogar adinerado, desde temprana edad demostró un alma sencilla y un corazón dedicado a la oración y la búsqueda espiritual. Comprendió que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en el amor de Dios y la fidelidad a sus enseñanzas. A menudo nos preguntamos, ¿cómo podemos aplicar esta lección hoy cuando el mundo nos ofrece tantos caminos ilusorios? Clara nos muestra que la verdadera fe y la esperanza se construyen con decisiones valientes, con la valentía de afrontar las críticas e incluso el rechazo, cuando se elige el camino del Espíritu Santo. Sabemos que el camino del héroe, tan presente en las narrativas, comienza precisamente cuando el protagonista acepta la llamada a algo más grande. Clara, inspirada por el ejemplo de Francisco, decide romper con todo lo conocido para abrazar una vida plenamente dedicada a Jesús. No fue un camino fácil. La promesa de Dios a menudo exige sacrificios que pocos comprenden. Al huir al convento de San Damián, Clara no solo elige una vida de pobreza, sino que abraza la esperanza de una salvación que trasciende lo terrenal, la carne y llega al alma. Esta profunda y radical decisión de dejar atrás la familia y la seguridad conmovió el corazón de muchos en aquel momento. Era una joven valiente, guiada por el Espíritu Santo, que caminaba con fe incluso ante la adversidad. La fortaleza que demostró Clara no fue fruto de su propio poder, sino de la gracia divina, la oración constante y la confianza en las promesas de Dios. ¿Con qué frecuencia en nuestro propio camino nos sentimos desanimados? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para permanecer firmes, como Clara? El paisaje de Asís en aquel tiempo era una verdadera encrucijada entre lo viejo y lo nuevo, entre las comodidades del mundo y la llamada a la santidad. Clara vivió esta tensión a diario, pero nunca perdió de vista el verdadero tesoro, el amor de Dios y la certeza de la salvación que ofrece a quienes perseveran. Fue en ese momento que su historia se entrelazó con la de San Francisco y juntos comenzaron a escribir un capítulo inolvidable de la fe católica que inspira a millones hasta el día de hoy. ¿Te has parado a pensar alguna vez en tu vocación? ¿Qué invitación te está extendiendo Dios en este preciso momento? Santa Clara nos reta a mirar hacia adentro, a fortalecer nuestra fe y a seguir el camino de la oración y del Espíritu Santo, incluso cuando todo parezca difícil. Cuando Clara de Asís se cruzó con San Francisco, algo más grande que ella misma comenzó a manifestarse, un encuentro que cambiaría para siempre la historia de la fe cristiana. Imagina la fuerza de ese momento, donde la sencillez del joven Francisco, dominado por la pasión por el Evangelio y el amor de Dios, despertó en Clara una luz que iluminaría su camino para siempre.
Francisco, con su radicalismo y valentía, fue más que un amigo. Fue el guía que la condujo al verdadero significado de la salvación y la pobreza evangélica. ¿Te has parado a pensar alguna vez cómo un encuentro puede transformar una vida entera? Porque así fue como comenzó a escribirse la historia de Clara. Ella, que hasta entonces había vivido bajo el peso de las expectativas familiares y sociales, escuchó la llamada a una vida que jamás imaginó. Su fe fue puesta a prueba, sí, y la esperanza en la promesa de Dios la llevó a romper con todo y a abrazar un camino de renuncia total. ¿Qué lleva a alguien a abandonar la comodidad y la seguridad para perseguir un ideal tan desafiante? La respuesta reside en la oración ferviente y en el Espíritu Santo que guía a quienes están dispuestos a escuchar. Clara no dudó en comprometerse con esta misión, aun sabiendo que enfrentaría críticas, persecución y dudas. La decisión de Clara de huir al convento de San Damián es más que un simple acto de desobediencia familiar. Es un momento de profunda entrega al amor de Dios y a la promesa de salvación eterna. En este pequeño y humilde lugar no solo encontró refugio, sino que también comenzó a formar una comunidad basada en el mismo ideal que vivió San Francisco, una vida de pobreza, oración y servicio. Esta decisión resuena hoy en todos los que buscamos ser fieles en nuestro camino espiritual. ¿Te sientes llamado a dar un cambio radical por amor a Jesús? El inicio de la vida religiosa de Clara no estuvo exento de desafíos. Al asumir el liderazgo de la orden que se conocería como las Clarisas, necesitó ser firme y estar llena de fe, enfrentando resistencias y dudas tanto internas como externas. Sin embargo, el poder de la oración y la certeza del Espíritu Santo la mantuvieron firme. Es inspirador pensar cómo la fe, cuando es verdadera, puede sostener a cualquier alma incluso frente a los vientos más contrarios. Más allá de la fortaleza espiritual, la relación entre Clara y San Francisco estuvo marcada por una profunda amistad y respeto mutuo, unidos por un ideal mayor, la búsqueda de la santidad y la experiencia del Evangelio en su forma más pura. Francisco enseñó, Clara aprendió, y juntos sus acciones comenzaron a transformar corazones y sociedades. Es una historia que nos muestra cómo la fe en Jesús y la esperanza en las promesas de Dios pueden ser aún más poderosas cuando se viven en comunidad. ¿Has pensado alguna vez en cómo se fortalece tu fe al compartirla con otros hermanos y hermanas en oración? La presencia del Espíritu Santo era palpable en ese momento, guiando a Clara y a Francisco por caminos que parecían imposibles para el mundo. La vida de Clara se convirtió en un testimonio vivo del amor de Dios, manifestado en humildad y entrega. Es una invitación a todos a reflexionar. ¿Cómo podemos dejar espacio para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas hoy, especialmente cuando el llamado es a algo que requiere valentía y fe? La respuesta está en la oración constante y en la búsqueda de la intimidad con Jesús. ¿Has sentido alguna vez una llamada similar a la de Clara? Una invitación a abandonar viejos hábitos y comenzar una nueva vida con una fe renovada. ¿Por qué no dejas un comentario compartiendo tu experiencia, tus preguntas y también sugieres temas para futuros videos? La fundación de la Orden de las Clarisas Pobres marcó un hito en la historia de la Iglesia, un movimiento nacido de la fe pura y la valentía inquebrantable de Clara, una joven que decidió forjar un camino único en el nombre de y las promesas de Dios. En un mundo dominado por normas rígidas y poder temporal, Clara eligió vivir en la más extrema pobreza, abrazando una espiritualidad que cautivaba por su sencillez y su total entrega al Espíritu Santo. Este acto de renuncia no solo definió la identidad de la orden, sino que también allanó el camino para muchas mujeres que buscaban una fe verdadera, basada en el amor de Dios y la oración constante.
Pero ¿cómo se desarrolló este proceso de construcción de una comunidad tan distintiva? Clara no actuó sola. Requirió gran sabiduría y perseverancia para organizar a las primeras hermanas, crear reglas y guiar un estilo de vida que reflejara el evangelio vivido por San Francisco. Escribió cartas y directrices que hoy son verdaderos tesoros espirituales, demostrando un liderazgo que combinaba firmeza y ternura. Esta habilidad de Clara, que trascendió su juventud, revela cómo el Espíritu Santo obra en quienes se ofrecen para cumplir la misión divina. ¿Estamos dispuestas a permitir que esto suceda en nuestras vidas? La expansión de la orden no se produjo de la noche a la mañana. Clara y sus compañeras se enfrentaron a la resistencia, tanto de la sociedad como de la propia Iglesia, que aún intentaba comprender esta nueva y radical forma de vida religiosa. Pero el testimonio del amor de Dios, a través de la oración, la humildad y la entrega, conmovió el corazón de muchas mujeres que encontraron refugio y verdadera esperanza en las clarisas. La fe, como una semilla que crece lentamente, necesitaba ser cultivada con paciencia y confianza en las promesas de Dios para florecer en muchos lugares. Además, el íntimo vínculo entre Clara y San Francisco mantuvo a la orden alineada con los principios del Evangelio. Su cuidado mutuo, sus visitas y su apoyo espiritual reforzaron la certeza de que estaban en el camino correcto, incluso frente a tantos obstáculos. Esta alianza simboliza el poder del Espíritu Santo para unir corazones y almas en pos de un propósito mayor, algo que todos podemos experimentar en nuestro propio camino de fe, especialmente en la oración y la comunión con la Iglesia. La vida en el convento se caracterizaba por una extrema sencillez, con Clara y sus hermanas viviendo en un desapego absoluto de las posesiones materiales. Hallaron fuerza en el amor de Dios y en la práctica diaria de la oración, aprendiendo a confiar plenamente en las promesas de Dios para sus vidas y para la misión que habían recibido. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestro camino espiritual y cómo podemos vivir con mayor autenticidad la fe que profesamos. En cada paso de este camino, Clara demostró que el verdadero liderazgo espiritual no en la imposición, sino en la humildad y el servicio. La Orden de las Clarisas, que ella fundó, no fue solo un lugar de retiro, sino un faro para quienes buscaban la salvación y la esperanza que solo Jesús puede ofrecer. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos ser líderes en la fe, incluso con pequeños gestos cotidianos, iluminando el camino de quienes nos rodean? Para quienes ven este video, ¿qué les conmovió más en esta historia de dedicación, valentía y amor? Compartan sus impresiones, preguntas o experiencias en los comentarios. La interacción fortalece nuestra comunidad de fe y esperanza, y su testimonio puede inspirar a otros a acercarse a Jesús y al Espíritu Santo. La importancia de Santa Clara para la Iglesia Católica va mucho más allá de lo que los registros históricos pueden contar. No solo fundó una orden religiosa, forjó una forma de vivir la fe que influyó profundamente en la espiritualidad cristiana. En una época en la que las mujeres tenían poco espacio de liderazgo, Clara se convirtió en un modelo indiscutible, guiando almas e inspirando corazones con su ejemplo de pobreza radical, oración ferviente y amor incondicional a Jesús. Su vida es prueba viviente de que la esperanza y las promesas de Dios pueden derribar cualquier barrera cultural o social. Clara predicaba no con discursos elaborados, sino con gestos concretos de amor y servicio. Su silencio orante era elocuente y su presencia irradiaba paz, como si el Espíritu Santo mismo se manifestara en cada mirada y actitud. Para muchos fue un faro en medio de las tormentas espirituales, una luz que señalaba el camino a la salvación. Y este impacto no se limitó a su convento,
Su influencia llegó a oídos de papas, obispos y líderes de toda la cristiandad, quienes vieron en ella un ejemplo del amor puro de Dios. El ideal de pobreza que Clara defendió con tanta firmeza se convirtió en parte fundamental de la identidad franciscana. No aceptaba concesiones que pudieran comprometer la esencia del evangelio que eligió vivir. Incluso ante la presión de relajar las reglas, permaneció fiel a su vocación original, demostrando que la verdadera obediencia a Jesús no se deja llevar por la conveniencia. Esta postura inspiró a la Iglesia a reflexionar más profundamente sobre la experiencia práctica de la fe y sobre cómo la humildad y la sencillez son caminos seguros hacia la comunión con Dios. El testimonio de Clara también reforzó la importancia de la vida contemplativa en la Iglesia. En un mundo en constante agitación, demostró que es mediante la oración silenciosa, la escucha atenta y el recogimiento que se ganan muchas batallas espirituales. Esta lección atraviesa los siglos y nos llega hoy, recordándonos que no solo servimos al Señor con grandes obras, sino también mediante la entrega de nuestro corazón y la búsqueda constante de la presencia del Espíritu Santo. Santa Clara se convirtió en un espejo para todos aquellos que desean seguir a Jesús con radicalidad y alegría. Su vida demuestra que es posible vivir con poco y aún así tenerlo todo, porque quienes poseen el amor de Dios poseen la mayor riqueza que existe. Y este mensaje resuena hasta el día de hoy, en cada convento de clarisas del mundo, en cada creyente que se inspira en su ejemplo y en cada oración que se ofrece en silencio ante el sagrario. La Iglesia reconoce a Clara no solo como santa, sino también como maestra de vida espiritual. Sus escritos y su historia son estudiados, meditados y vividos por personas que desean profundizar su relación con Jesús. Su legado es imperecedero, porque no se construyó sobre intereses humanos, sino sobre la roca sólida de las promesas de Dios. ¿Y tú, viendo este video, te has preguntado alguna vez cuál es tu papel en el plan de Dios para la Iglesia? Al igual que Clara, tú también has sido llamada a ser luz en el mundo. Comparte en los comentarios qué actitud suya te inspira más y cómo puedes aplicar este ejemplo a tu propia vida. Tu testimonio podría ser la chispa que encienda la fe de alguien. Entre los muchos aspectos que hacen de Santa Clara una figura tan destacada en la historia de la Iglesia, los milagros que se le atribuyen ocupan un lugar especial. Estos eventos, narrados con respeto y devoción, revelan no solo la fuerza de su oración, sino también el poder del amor de Dios que obra a través de quienes se entregan por completo a Él. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando la ciudad de Asís fue amenazada por un ejército invasor. Clara, incluso debilitada por la enfermedad, enfrentó el peligro con la fe como única arma, llevando consigo el Santísimo Sacramento. Y lo que parecía imposible sucedió. Los enemigos se retiraron, como si una fuerza invisible los hubiera repelido. Este milagro no fue solo una victoria militar, fue una victoria espiritual. Demostró a todos que la oración sincera y la confianza absoluta en las promesas de Dios tienen el poder de transformar cualquier situación. Imaginen el impacto de esta escena. Una mujer frágil a los ojos humanos, pero un gigante en la fe, elevando la Eucaristía y declarando que Jesús es el verdadero protector de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros, en momentos de miedo, no desearíamos tener esa misma valentía? Otro milagro atribuido a Clara fue la multiplicación de los alimentos en el convento. En tiempos de escasez, cuando parecía que no había suficiente para alimentar a todas las hermanas, oró y confió en el Espíritu Santo. Lo poco que había se multiplicó y todas quedaron satisfechas. Esta historia evoca directamente los milagros de Jesús narrados en la Biblia, reforzando que la fe da cabida al amor de Dios
para manifestarse en nuestras necesidades más sencillas. ¿Con qué frecuencia no experimentamos estas bendiciones por falta de confianza plena? También existen relatos de curaciones obtenidas por la intercesión de Santa Clara, tanto en vida como después de su muerte. Los fieles que acudieron a ella recibieron alivio y salud, fortaleciendo la devoción popular y extendiendo su fama de santidad por toda la región. El Espíritu Santo obró a través de su entrega total, recordándonos que Dios usa a quienes se ponen en sus manos para brindar consuelo y esperanza a quienes sufren. Estos acontecimientos sobrenaturales no fueron fruto de la superstición, sino signos concretos de la presencia de Dios en la vida de la Iglesia. Clara nunca buscó la gloria personal. Al contrario, siempre atribuyó cada milagro a la bondad y misericordia del Señor. Su humildad acrecentó aún más la admiración de quienes presenciaron estas gracias, y su vida se convirtió en un sermón viviente sobre la confianza absoluta en el Creador. El impacto de estos milagros fue tan grande que contribuyó a consolidar la expansión de la Orden de las Clarisas, ya que atrajo a mujeres que vieron en la vida de Clara una prueba concreta de que la salvación y las promesas de Dios no eran meros pensamientos lejanos, sino realidades vividas en la vida cotidiana. Esto también animó a laicos y religiosos a perseverar en la oración, incluso en tiempos de prueba. ¿Has experimentado tú, espectador, un milagro o una gracia especial en tu vida? Comparte tu historia de fe en los comentarios. Tu testimonio puede fortalecer la esperanza de otros y demostrar que el amor de Dios sigue obrando hoy, como lo hizo en tiempos de Santa Clara. La muerte de Santa Clara, el 11 de agosto de 1253, no fue un momento de duelo cualquiera. Fue la celebración de la victoria de una vida entregada por completo al amor de Dios. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad y la penitencia, no atenuó el brillo de su esperanza en la salvación eterna. Hasta sus últimos momentos, Clara permaneció firme en la oración, envuelta en una paz que solo el Espíritu Santo puede conceder. Fue el final de su peregrinación terrenal, pero el comienzo de una presencia espiritual que perduraría siglos, inspirando a generaciones. El reconocimiento de su santidad llegó rápidamente. Tan solo 2 años después de su muerte, el Papa Alejandro IV la canonizó, declarándola oficialmente Santa Clara de Asís. Este rápido proceso demostró no solo la devoción popular que ya la envolvía, sino también la claridad de la Iglesia respecto al impacto de su vida y testimonio. Fue como si Dios quisiera que el mundo supiera sin demora que esta humilde mujer era un faro de fe, esperanza y amor divino. La canonización no fue un mero título honorífico. Consolidó el papel de Clara en la vida de la Iglesia e infundió nueva vida a la Orden de las Clarisas, que continuó creciendo y extendiéndose por diversos países. Cada convento que surgió llevaba la marca de una espiritualidad centrada en la oración, la pobreza y la confianza absoluta en las promesas de Dios. Así, la llama encendida en el corazón de Clara no se extinguió, sino que se multiplicó, iluminando innumerables caminos. La fiesta litúrgica de Santa Clara, que se celebra el 11 de agosto, es más que una fecha en el calendario religioso. Es una invitación anual a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. Al celebrar su memoria, recordamos que seguir a Jesús requiere valentía, desapego y una entrega total al Espíritu Santo. Es también una oportunidad para pedir su intercesión, especialmente para fortalecer nuestra esperanza en tiempos difíciles. El legado de Santa Clara no se limita a la vida religiosa. Se convirtió en la patrona de la televisión gracias a un milagro. Aunque enferma e incapaz de asistir a misa, vio y escuchó la celebración proyectada en su celda, siglos antes de la invención de la televisión. Este hecho
reconocido por la Iglesia, conecta su historia con nuestro tiempo, demostrando que las promesas de Dios se manifiestan de maneras sorprendentes. Incluso hoy, miles de personas acuden a la intercesión de Santa Clara pidiendo luz y guía para sus vidas. Se la recuerda no solo por sus milagros, sino también por su ejemplo de fidelidad y amor a Jesús. Su vida es una llamada constante a la búsqueda de las verdaderas riquezas, aquellas que no se desvanecen con el tiempo, porque se guardan en el corazón de Dios. ¿Y tú, que seguiste esta historia, cómo piensas aplicar las enseñanzas de Santa Clara en tu vida? Comparte en los comentarios. Tu respuesta podría inspirar a alguien que necesite renovar su fe y esperanza. La historia de Santa Clara de Asís no es solo una historia del pasado. Es un legado vivo, una llama que sigue ardiendo en el corazón de la Iglesia y en la fe de millones de devotos en todo el mundo. Desde su juventud, cuando se atrevió a romper con las expectativas de su familia de seguir a Cristo hasta sus últimos días, Clara nos enseña que la verdadera libertad no reside en poseer, sino en entregarse. Entregar sueños, deseos, posesiones e incluso la propia vida en manos de Dios. Esta entrega no la debilitó. Al contrario, la transformó en una fortaleza inquebrantable ante todas las dificultades. Clara vivió un evangelio radical, no por rebelión contra el mundo, sino por amor absoluto a su Señor. Su vida nos muestra que la santidad no es algo lejano ni inalcanzable, es un camino de decisiones diarias, silenciosas y firmes, que moldean el corazón según el corazón de Cristo. Al contemplar su camino, nos damos cuenta de que, incluso en tiempos de incertidumbre, la confianza plena en Dios es la fuente de una paz que el mundo no puede dar. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia constante de Jesús a nuestro lado. La canonización de Clara, su devoción como patrona de la televisión y los milagros atribuidos a su intercesión revelan que Dios no está limitado por las fronteras del tiempo ni de la tecnología. Él sigue actuando, sorprendiéndonos y llamando a cada uno de nosotros a vivir nuestra fe con creatividad y valentía. Cuando pedimos la intercesión de Santa Clara, no solo buscamos una solución a nuestras dificultades, buscamos aprender de su ejemplo cómo permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Hoy, siglos después, la Orden de las Clarisas mantiene viva la espiritualidad que fundó. En cada convento hay mujeres que, como Clara, se dedican a la oración, la pobreza y el servicio. Y nosotras, incluso viviendo en medio del mundo, podemos aplicar estos valores a nuestra vida diaria, ser más sencillas, más desprendidas, más atentas a la voz de Dios que habla en los pequeños gestos. Clara nos reta a un examen de conciencia. ¿Qué ha ocupado el centro de mi vida? ¿Qué estoy dispuesto a renunciar para seguir a Cristo más de cerca? Por lo tanto, que la vida de Santa Clara sea un faro para ti en las noches oscuras del alma. Que su ejemplo inspire decisiones audaces, aunque te cuesten sacrificios. Que su intercesión abra puertas de esperanza y fortalezca tu camino de fe. Y que, al celebrar su memoria, sientas la misma pasión que la llevó a seguir a Jesús sin mirar atrás. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo historias inspiradoras como esta. Activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte este mensaje con alguien que necesite luz en su camino. Y ahora, haz clic en el video que aparece aquí en la pantalla para conocer la historia de otra santa que, como Clara, transformó el mundo con el poder de su fe.